Bienvenidos a Ciencia en INACAP. En esta oportunidad nos toca corroborar la ley de Faraday. Para ello haremos 3 experimentos. El primero es: conectaremos una bobina a un galvanómetro y moveremos un imán cerca para observar la corriente inducida. El segundo experimento es muy similar, solamente que ahora el imán va por dentro de la bobina ejerciendo su movimiento. Y en el último, mediante una fuente, crearemos una pequeña linterna de inducción con un motor, un imán y un alambre de cobre. En todos estos utilizaremos comprobaciones teóricas versus lo que tenemos en el experimento para justificar. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad estamos con el compañero Daniel Llévenes, el señor Sergio Alarcón, y vamos a proceder a realizar el laboratorio que nos había pedido, que en este caso nosotros nos pidieron realizar el laboratorio de ley de Faraday. Así que en una de las primeras ensayos que nos pide realizar la pauta es introducir una bobina en un imán. Los datos nosotros ya los tenemos de la bobina, que están expresados en la pizarra, los vamos a ver en un minuto más, pero vamos a tomar los milivolts que están en el instrumento, ya está calibrado en milivolts y vamos a proceder. Dame un segundo que aquí está en la posición de milivolt y comenzamos a introducir la bobina en el imán. Estos valores nosotros ya los tenemos expresados, los tenemos registrados en nuestro cuaderno, y el colega Daniel Llévenes los va a explicar en la pizarra cómo desarrollamos el ejercicio. Como nuestros queridos compañeros Luis Soto y Sergio Alarcón mencionaron en el práctico, ahora nosotros tenemos que demostrar cómo llegamos a nuestra corriente inducida. ¿Cómo logramos aquello? Bueno, en el experimento, al hacer las mediciones, nosotros tenemos la medición de nuestro voltaje, nuestra velocidad o voltaje, que va a ser igual a 9,2 microvolts. Dentro de la bobina nosotros tenemos 65 vueltas en el alambre de cobre, con una delta de tiempo en las mediciones desde que comenzamos a medir hasta que calculamos de total de 5 segundos, de 1 a 5, y nosotros también tenemos una resistencia de 4 ohms. Con todos estos datos, calculando el promedio, nosotros tenemos 9,2 microvolts en promedio. Ahora, se puede hacer esto un poco más detallado y más de laboratorio con test student y estadística, pero para efectos, como no está en la pauta, tomamos solamente 5 mediciones y tomamos el promedio. Posterior a ello, para que nosotros podamos respaldar nuestra medición, que en este caso nuestra fe inducida medida es de 9,2 en la primera parte del experimento, y nuestra corriente inducida medida sea de 2,3 por 10 a la menos 3 amperes, tienen que darse las siguientes condiciones: que nuestro campo magnético... Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. Cumpla con toda la ecuación dada. Y no lo podemos medir. No tenemos las herramientas para medir Weber en el laboratorio, pero lo podemos calcular. Entonces, dentro de nuestro campo magnético va a ser igual a nuestra fe inducida por el diferencial de tiempo dividido en la cantidad de vueltas. Si nosotros tomamos todo eso, nos va a dar que nuestro diferencial de campo magnético va a ser... And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Igual a 5,66 por 10 elevado a 4 menos 4 Weber. Y con eso nosotros respaldamos nuestro práctico. Buenas tardes, profesor. A continuación demostraremos de forma física qué fenómeno ocurre si pasamos un imán por dentro de una bobina. Para esto vamos a ocupar un imán, una bobina y un multiteste para medir el voltaje que nos va a generar al pasar el imán por el interior de él. Como podemos apreciar en el multímetro,
Él nos entrega valores. Estos son en milivolt. Para que se produzca un voltaje, el movimiento tiene que ser constante dentro de la bobina. Al detenerse, el voltaje se nos va a hacer. El experimento anterior y este son prácticamente idénticos. La única diferencia es que en el anterior uno trabaja con solamente una cara del imán pasando por fuera de la bobina, induciendo un campo magnético y un flujo magnético. En este caso pasa el imán completo por dentro y esto va a generar un campo magnético mayor, no necesariamente el doble, por tener prácticamente toda el área completa, no la mitad, sino que puede ser mucho mayor incluso. En el anterior, como ustedes pudieron ver, trabajamos con un imán básicamente de equipo de radio, de parlante, y ahora con un imán más pequeño por dentro obtuvimos valores de campo magnético en algunos casos similares o mayores, entonces es una aproximación importante. Como explicamos anteriormente, al pasar un imán dentro de una bobina, este genera un voltaje. A continuación, mediante estos componentes, vamos a hacer una demostración física de qué ocurre si el movimiento es constante dentro de él. Tenemos los conductores, una serie de condensadores, están conectados en serie. Esto para aumentar su capacidad, cada uno de ellos de 10 microfaradios. Al conectarlos de esa manera, tenemos 40 microfaradios y un LED en su extremo para observar la energía que emite ese componente. En este experimento nosotros pudimos concluir que para obtener una estabilidad, digamos, en el campo eléctrico que almacena el capacitor, necesitamos una mayor potencia de ellos. En este caso 10 microfaradios o la suma de ellos 40 no tiene la capacidad necesaria para poder almacenar la energía o la descarga que provoca el LED. También señalar que el capacitor, la corriente se adelanta al voltaje, mientras que en la bobina el voltaje que se adelanta a la corriente, en este caso con un desfase de 90 grados. Mientras que el LED solo deja pasar energía, o sea, corriente en un solo sentido, lo cual genera energía emitiendo, digamos, la señal de luz, energía lumínica. Hay que considerar que los capacitores están para entregar un poco de estabilidad en el almacenamiento de energía al circuito, en este caso al LED, pero dado que su tiempo de descarga es muy rápido, esto es intermitente, tendríamos que tener capacitores un poco más grandes para soportar el voltaje del LED de 3 volts. Siempre hay que recordar que en una bobina inductora el voltaje siempre adelantará la corriente en 90 grados y en un capacitor la corriente es quien adelanta el voltaje en 90 grados. Esto es dado que estamos trabajando con magnitudes y vectores que tienen componente imaginaria. Pero esta componente imaginaria en el plano de coordenadas nos va a permitir identificar el desfase en ángulos, en este caso aquí, de ese desfase. Con todas las salvedades vistas anteriormente, ahora podemos realizar el tercer experimento. Este experimento con nuestro motorreductor generando un campo magnético y un flujo magnético en el circuito, generamos una corriente y esta corriente está alimentando nuestro LED. Como pueden ver, dependiendo de la intensidad con la que nosotros aplicamos a dicho motorreductor, generamos la corriente necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esto comprueba nuevamente el principio por el cual podemos tener funcionando motores hoy en día. Esto es gracias a la ley de Faraday. Los experimentos nos han podido corroborar la ley de Faraday. Esto implica que un cambio en el flujo magnético induce una fuerza electromotriz que explica la aparición de una fuerza contraelectromotriz cuando un rotor gira. Esto quiere decir que todo lo que tiene que ver con transformadores y motores no existirían sin estas demostraciones y obviamente aplicaciones. Como mejora a esta serie de experimentos, yo les agregaría un poco de estadística.
para ir complementando y definir un poco las muestras, pero eso sería todo.